Si te preguntaran quién fue el hombre más fuerte del universo Musume, probablemente tu mente viajaría de inmediato hacia un nombre. Todos sabemos que es Yeltidona, una figura elegante, dominante, casi imperial, una yegua cuya presencia marcó una era entera del tour japonés. Para miles de fanáticos, su nombre es sinónimo de excelencia y un dominio tan absoluto que pareciera desafiar la lógica. Yeltidona no solo corría, imponía un ritmo, una fuerza y una personalidad que pocas veces se había visto en las pistas, y hoy mientras hablamos de ella lo hacemos con un tono distinto, más suave, más nostálgico, porque hace pocas horas Yeltidona falleció a los 16 años, una noticia que sacudió el mundo de las carreras y que entristece a criadores, jinetes, entrenadores y aficionados de todo Japón y el mundo. Para los fanáticos de Uma Musume significó despedirse de una inspiración real, pero antes de hablar del final, vayamos a su historia, a la vida de una de las mejores corredoras de Japón que haya visto jamás. Yeltidona nació en febrero de 2009 en Notre Dame, uno de los lugares más emblemáticos del tour japonés, hija del legendario Deck Impact, heredero desde el primer día de una genética hecha para la grandeza. Pero lo que la distinguió no fue solo su linaje, lo que la hizo inolvidable fue su personalidad dentro de la pista. Desde potranca mostraba un temple frío, un foco casi inhumano y una determinación que sorprendía incluso a quienes llevaban décadas en el mundo hípico. Había algo en su mirada, en la forma en que se acomodaba al inicio, en ese pequeño rebote nervioso justo antes de la campana, la cual transmitía que sabía exactamente lo que iba a hacer, como si cada carrera estuviera escrita de antemano. Su ascenso comenzó cuando tenía 3 años. En 2012 no solo destacó, arrasó y conquistó la triple corona. Ganó el Okasho, el equivalente a 1000 guineas japonesas, mostrando una aceleración vertiginosa. Luego tuvo el Yuzu Himba, las sogas japonesas, donde dejó en claro que podía mantener velocidad y resistencia a lo largo de 2400 metros. Finalmente completó el Shukasho, la última gema de la triple corona, cerrando así un ciclo perfecto. No era común que una yegua dominara con tanta claridad. Los especialistas comenzaron a llamarla la reina, no por marketing ni exageración, sino porque verdaderamente tenía un aura de realeza. Sin embargo, lo que realmente transformó a Yeltidona en leyenda ocurrió ese mismo año. En la Japan Cup de 2012, una carrera que para muchos es una de las mejores carreras en la historia moderna del tour japonés, Yeltidona, con solo 3 años, enfrentaba a los rivales mayores, experimentados, con más cuerpo, más kilometraje y más fuerza, y aún así, desde que pisó la pista, transmitía que había ido a ganar. En la recta final protagonizó un duelo épico contra Febre, una lucha hombro a hombro, donde ambas se rozaron, se empujaron ligeramente, casi como si sus almas mismas chocaran, y en el último momento instante, la joven potranca superó al campeón por centímetros. Esa llegada del final quedó grabada en la memoria colectiva del país. Yeltidona acaba de convertirse en la primera potranca en la historia de ganar la Japan Cup con esa edad, un logro que dejó sin palabra a críticos y fanáticos. Era evidente que asistimos al nacimiento de un monstruo competitivo de élite, algo que se ve una vez cada muchas décadas. Al año siguiente, en 2013, la historia se repitió. Yeltidona volvió a la Japan Cup, esta vez como la campeona defensora, pero de igual manera triunfaría. Con ello se convirtió en la primera y única yegua en ganar 2 veces consecutivas esa carrera. 2 Japan Cup no es un logro común, es el tipo de cosa que solo las leyendas pueden hacer. Ya no era solo la reina de su generación, era la reina del país entero. El reconocimiento no tardó en llegar. Yeltidona fue premiada como caballo del año y su victoria G1 empezaba a acumularse hasta alcanzar un total de 7. Su nombre era una marca, una garantía. Cada que corría, el público llenaba los hipódromos con una mezcla de esperanza y reverencia. Yeltidona había logrado lo que pocos podían, convertirse en un símbolo nacional. Su carrera continuó unos años más, manteniendo un nivel competitivo altísimo, y en 2014 tuvo su despedida soñada. Ganó el Arima Kinen, una de las carreras más queridas por el público japonés. Fue como si hubiera decidido cerrar su historia a lo grande, levantando la cabeza y dando un último golpe de autoridad antes del adiós. Tras esa victoria, Yeltidona se retiró oficialmente del tour, con un récord impresionante y un legado ya asegurado. Después del retiro, pasó sus años en Notre Dame como yegua madre. Vivió tranquila, cuidada y acompañada. Aunque ya no corría como antes, sigue siendo una celebridad. Sus crías eran observadas con atención, cada una cargando la presión y la esperanza de heredar algo de la chispa de su madre. Y ella, con el tiempo, simplemente se convirtió en un símbolo viviente de la grandeza. Una prueba física de que el talento, cuando se combina con disciplina y carácter, puede trascender cualquier límite. Finalmente, en una historia tan impresionante,
en noviembre de 2025, Notterford anunció su fallecimiento. Murió a los 16 años, una edad respetable para una yegua de competencia retirada. La noticia viajó rápido por redes, medios japoneses y comunidades hípicas de todo el mundo. Hubo silencio, hubo tristeza, hubo homenajes. En Uma Musume, miles de fanáticos recordaron su momento de representación, su carácter fuerte, su aura elegante, porque aunque la Yelty-Dona ficticia sea un reflejo estilizado, su esencia viene de la verdad, una campeona incomparable. Pero cuando hablamos del legado de un gigante, no basta con recordar sus carreras, hay que detenerse a respirar y entender lo que la vida significó para todo un país, para una industria y para millones de fanáticos. Yelty-Dona no fue simplemente una campeona, fue un antes y un después, porque el tour japonés existen muchos nombres marcados en oro, pero muy pocos definieron una generación, muy pocos que llevaron sobre sus hombros la presión de un país entero, y aún así consiguieron volver excepcional lo que ya parecía extraordinario. Muy pocas que lograron trascender como un símbolo cultural, y Yelty-Dona es sin discusión una de ellas. Su padre, Dev Impact, ya era una leyenda viviente. Su sangre tenía escrita una historia gloriosa antes de nacer, pero no todos los caballos logran cumplirlo. Pero ella sí sería la excepción. Ella tomó ese destino y lo transformó en su reinado, y esa misma palabra no es una exageración. En las pistas, Yelty-Dona construyó uno de los expedientes más impresionantes de la historia, doble ganadora de la Japan Cup, hecho que ninguna yegua había logrado antes, campeona internacional, conquistadora de Dubai, triple corona. A cada paso, a cada golpe, rompía moldes que parecían imposibles de quebrar, pero su legado va más allá de las estadísticas. Si te preguntan qué significa Yelty-Dona para el tour japonés, simplemente es una excelencia absoluta. Representa la era moderna de la velocidad, de la elegancia, de la disciplina. Representa un estándar tan alto que incluso hoy muchos cuidadores, entrenadores y jinetes hablan de ella como la vara con la que se mide la grandeza. Simboliza la emoción pura del turf, esa mezcla de expectativa, esperanza y silencio antes del último remate. Simboliza el orgullo nacional de ver un caballo criado en casa vencer a los mejores del mundo. Y sobre todo, simboliza algo que pocos logran, perfección bajo presión. Yelty-Dona siempre llegaba con la mirada del público sobre ella. Cada carrera era una prueba misma, cada victoria una confirmación, cada error una crítica. Pero aún así, la campeona jamás retrocedió, nunca corrió con miedo, nunca dudó de sí misma. Esa seguridad, esa serenidad feroz, es parte de la que lo volvió un ícono. Para los japoneses, Yelty-Dona no es solo un campeón, es un capítulo completo del libro del tour japonés. Y aparte, en Uma Musume, la precisión sobre Yelty-Dona es el concepto mismo de la perfección que inspira. Su personaje no solo corre, ella encarna determinación, ambición y una elegancia casi inquebrantable. Es el tipo de Uma que parece nacida para ganar, pero cuya historia demuestra que incluso quienes parecen perfectos tuvieron que luchar de verdad. Su adaptación retrata su competitividad feroz, pero también su sensibilidad, su orgullo y la presión constante de estar a la altura de su nombre. Esa dualidad tan humana y tan potente conecta con los fanáticos, porque muestra que hasta el más brillante necesita corazón para seguir avanzando. En Uma Musume, Yelty-Dona no es una simple corredora, una figura que inspira a la demás Uma a ser mejor, a esforzarse y no conformarse. Es una campeona que se levanta incluso cuando parecía que ya no tiene nada que demostrar. Su vida misma es una demostración de que el talento solo te acompaña hasta la puerta y que la verdadera gloria está al otro lado, donde el esfuerzo, la voluntad y la determinación toman el control. Yelty-Dona nos inspira porque nunca se dejó intimidar por la historia, no temió cargar con el nombre de su padre, no temió tener que ser extraordinaria desde el primer día, no se derrumbó ante las expectativas. Cada triunfo solo elevaba la presión, pero ella siempre encontró la fuerza para ir más lejos. Demostró que la grandeza no se hereda, se construye, y ella la construyó paso a paso, sin saltarse ningún desafío. Nos enseñó que la elegancia y la fuerza pueden coexistir, que una verdadera campeona puede brillar sin perder su esencia. Nos dejó una lección eterna. El éxito no es un momento, es una idea que se alimenta con cada esfuerzo, cada caída y cada levantada. Y eso es lo que define a Yelty-Dona, una yegua que nació excepcional, vivió como leyenda y murió convertida en símbolo. Antes de acabar, quiero que te lleves algo más que datos, trofeos, estadísticas. Quiero que recuerdes el espíritu detrás del nombre. Quiero que entiendas por qué Yelty-Dona marcó a millones de personas y por qué hoy, incluso después de su partida, sigue siendo un ejemplo de fuerza, disciplina y belleza competitiva. Cada uno de nosotros tiene sus propias carreras, momentos donde debemos correr contra el dolor, contra la presión, contra nuestras propias dudas.
Pero si algo nos enseña Yeltidona es que la grandeza nace cuando seguimos adelante, incluso cuando el camino se pone difícil. La vida no te pide perfección, te pide constancia, te pide valentía y te pide que nunca olvides quién eres. Así como corrió Yeltidona, así como se volvió inolvidable, así como escribió su nombre en la historia. Descansa en paz Yeltidona, muchas gracias por todo y gracias por recordarnos que las verdaderas leyendas nunca dejan de correr.